Bueno, gente, la selección italiana de fútbol quedó eliminada nuevamente del Mundial. Esta vez no se hará presente en el 2026. Y estamos ante un suceso histórico. No me entra en la cabeza como una selección que tiene 4 mundiales ganados en los años 1934, 1938, 1982 y 2006 pasará más de 15 años sin jugar mundiales, más de 20 años sin poder jugar los octavos de final. Y quieras o no, esto también te quita un poco de grandeza, porque la historia ya está escrita. Italia ha ganado Eurocopa, ha ganado mundiales y es una selección recontra histórica para el fútbol mundial. Pero ninguna selección de las grandes ha pasado por esto que está pasando Italia. Para que se haga una idea, Lamine Yamal no estaba vivo la última vez que Italia jugó unos octavos de final de un mundial. ¿Por qué no solamente la no clasificación al Mundial 2026 y 2022 y 2018, que es gravísimo igual, Es gravísimo que Italia ni juegue el Mundial, sino también, tanto en 2014 como en 2010, quedarse afuera en fase de grupos. De hecho, el último gol de Italia en Mundiales lo hizo con esta camiseta Mario Balotelli, frente a Inglaterra de cabeza. Ahora vamos a ver un video donde habla un poco de la decadencia de la selección italiana, pero no deja de ser sorprendente como una selección que ha tenido jugadores muy históricos y que tiene buenos jugadores. A ver, obviamente no tiene más un Del Piero, un Buffon o un Francesco Totti, pero el mejor arquero del mundo para muchos es Donnarumma, y Alessandro Bastoni hasta hace no mucho era los mejores defensores centrales del mundo. Di Marco, para mí el carrilero más infravalorado del planeta. Nicolo Varela, gran jugador. Calafiori, que está en el Arsenal. A ver, obviamente no es la Italia del 2006, no es la Italia de Paolo Rossi, pero por el simple hecho de ser Italia deberían por lo menos clasificar al Mundial, amigo. Vamos a ver la decadencia de Italia, vamos a reaccionarlo y quiero que me dejen en los comentarios ahora o cuando termine la reacción si para ustedes a Italia le quita prestigio y le baja grandeza fracasar tanto continuamente y de manera tan extrema. Porque no es que queda fuera en cuartos o final de un mundial. No clasifican. Supongamos que el próximo mundial Italia clasifica y llega a los octavos de final. En ese momento se van a cumplir 24 años de los últimos octavos de final que jugó Italia. Que fue aquel partido contra Australia que ganan 1-0 con ese gol polémico de Totti de penal al último minuto. Pero me parece una barbaridad ese dato, porque si comparamos con otras selecciones a la altura de Italia, como por ejemplo Argentina o Brasil o Alemania, Argentina ha perdido en 2010 4-0 unos cuartos de final del Mundial con Alemania, después de ganar los otros 4 partidos. Y acá en Argentina, ese Mundial lo tomamos como un fracaso. No le buscamos más vueltas. Ese Mundial fue un fracaso. Y quedamos entre las 8 mejores. Italia lleva 20 años sin llegar a los cuartos de final de un Mundial. Y van a ser 24 de mínima. Brasil toma como un fracaso perder la semi con Alemania 7-1. Entiendo, fue una paliza, pero no deja de ser un fracaso perder una semifinal para Brasil. Y Alemania es cierto que en los últimos 2 mundiales quedó fuera en fase de grupos, pero por lo menos clasifica, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, vamos con el video de la decadencia de Italia, una de las selecciones más grandes de la historia del fútbol, sin ningún tipo de dudas. Me puse su camiseta con la última que jugaron en el mundial por respeto a la selección italiana. Vamos allá. El pináculo de la zurra italiana llegaba en el Mundial del 2006, el último año de gloria antes del inicio de su extraña maldición. Recordemos que para muchos el Mundial 2006 es el mejor Mundial de todos los tiempos, por estética, por jugadores, por generaciones, por partidos. Es decir, Italia ganó el Mundial. En ese Mundial Italia sí que daba miedo. Tenían a un equipo jerárquico conformado con letales figuras de la talla como Gianluigi Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Nesta, Materazzi, Camoranesi, Gattuso, De Rossi, Totti, Del Piero, Gilardino, Inzaghi y el maestro del campo Andrea Pirlo. A ver, es un recontra equipazo, pero no es que era mucho más que la Francia de ese año, o Brasil 2006, o Alemania 2006, o Portugal, o Inglaterra, o Argentina 2006. Creo que en ese mundial hubo muchas selecciones muy buenas, e Italia sobresalió sobre ellas, es decir, tuvo mucho más mérito en ganar ese mundial de la cantidad de buenos equipos que había. Por eso también es tan sorprendente su caída. Tenían leyendas de sobra y sé que muchos me dirán, pero Emma, te faltó nombrar a Maldini. Y no me faltó. No, Paolo Maldini no jugó el Mundial 2006. De hecho, no es campeón del mundo Paolo Maldini. Su primer Mundial fue en el 90.
Y Italia gana el del 82 y el del 2006. Y él juega del 90 hasta el 2002. Maldini no fue al Mundial de Alemania por diferencias personales con el técnico Lippi. Pero bueno, aún así era un equipo más que completo. No tenía debilidades y arrasaron ganando 2 de sus 3 partidos de fase de grupos. Destrozaron a la Ucrania de Shevchenko 3-0 en cuartos y le ganaron a la temible Alemania anfitriona 2-0 en un partido de infarto en tiempos extras. De hecho, esos cuartos de final fueron los únicos disparejos de ese mundial. Después los demás cuartos de final fueron muy volados. Y la semifinal, el gol de Fabio Grosso a Alemania y el gol de Del Piero son parte de la historia grande de los mundiales. Semifinales. Ganaron su cuarto mundial tras vencer a otra legendaria Francia en los penales. Italia hizo historia en un final polémico donde le desgraciaron la despedida al legendario Zinedine Zidane. Sin embargo, no quedaba duda de que mostraron un nivel descomunal a lo largo del glorioso torneo. Para mí, en ese momento, un italiano firmó ganar el mundial y tener 20 años de fracasos. Que no me parece una locura firmarlo, ¿eh? Al fin y al cabo, ¿amerita firmar ganar el mundial a cambio de estar 20 años fracasando? Si me preguntás a mí, creo que te lo firmo. A ver, ahora seguramente los argentinos vamos a decir que no porque ya lo ganamos, pero llevábamos ¿cuánto sin ganarlo? 36 años, un montón. Pero sería aquí en medio del llanto y las sonrisas cuando veríamos que la ley de Newton también aplicaría en ellos. Sí, todo lo que sube tiene que bajar, pero extrañamente no todo lo que baja puede lograr subir nuevamente. De un segundo a otro, esa poderosa Italia sería el hazmerreír de Europa. Algo cambió. Marcelo Lippi, el técnico que los llevó a la gloria, amenazaba con irse y dejar el cargo. No le gustaba cómo se manejaban las cosas desde la federación. En la liga italiana los clubes entran en guerra también con dicha federación. Bueno, también es verdad que hubo una gran decadencia en la Serie A. Eso nadie me lo puede discutir. Para mí la Serie A en los 80, en los 90 y gran parte de los 2000 era la mejor liga del mundo directamente. Y siento que hubo un momento en el cual la Serie A cada vez arrancó a tener peores jugadores, arrancó a dejar de ser la liga más importante del mundo y eso también interfiere en la debacle de la selección italiana. Y yo creo que lo que le pasó a Italia en el Mundial 2010 es uno de los mayores fracasos de la historia de un país en mundiales. No solamente por ser Italia y no solamente por ser la última campeona del mundo, sino también por el grupo que les tocó y aún así no pudieron avanzar. La polémica de que las mafias italianas estaban controlando la liga crecía. También las jóvenes promesas empezaban a mirar más al dinero que a la pasión por el balón con la selección. La estructura que se había construido con heroísmo para el seleccionado italiano tambaleaba. Sin embargo, gran parte de las leyendas del 2006 aún se mantenían adentro. Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Gattuso, Andrea Pirlo y De Rossi estaban allí para el Mundial del 2010. ¡Qué pedazo de equipo! Pero inexplicablemente ya no eran los mismos. Para ese Mundial de Sudáfrica, los vigentes campeones quedaron eliminados en la fase de grupos. Tremendo, ¿eh? Y eso que les tocó estar en un grupo relativamente fácil, sí, el grupo F, conformados por Eslovaquia, Paraguay y Nueva Zelanda. A ver, uno ve esto y cree que Italia va a sacar 7 puntos, empatando con Paraguay en todo caso y ganando los 2 partidos restantes. Esto es un papelón sin igual. Nueva Zelanda, 3 rivales que en teoría no deberían ni siquiera ser un dolor de cabeza para esa Italia temible. Pero nuevamente pasó lo impensable. Comenzarían empatando el primer tiempo contra Paraguay. Sería Daniel De Rossi quien salvaría a una Italia irreconocible con el empate al minuto 63. Contra el debut empatando con Paraguay es entendible. Nueva Zelanda nomás empezaba el partido y ya les marcarían un gol al minuto 7. ¿No están offside igual? Se empezaba el partido y ya les marcarían un gol al...
épocas donde no había VAR, pero me parece un clarísimo offside. Minuto 7. Ahí en la toca el jugador italiano, pero no tiene nada que ver. La zurra italiana se caía a pedazos. Terminarían salvando otro empate al minuto 29 con un gol de penal, 2 juegos y 2 empates. Bueno, le ganan a Eslovaquia y clasifican a octavos de final. Su último partido sería contra Eslovaquia. Solo tenían que ganar ese, sí, solo ese para llegar a octavos. Pero lo que se les vendría a Italia sería tan solo el principio de su debacle en el fútbol. Robert Vitek fue el nombre del terror de Italia en esa noche, el hombre que les marcó 2 golazos, uno al minuto 25 y otro al minuto 73. Italia estaba hundida. Se nota que no estaba Buffon. Por más que intentaron alcanzarlos, terminarían perdiendo 3-2 de manera vergonzosa. Qué golazo metió Quagliarella ese día. Como la pica fuera del área es mortal. Y siendo eliminados en fase de grupos, desde ese momento Italia abría el camino maldito que aún los tienen hundidos hasta hoy. Y esto en cuanto a mundiales hablamos. Tras la eliminación en el 2010, Gattuso ante las cámaras revela que no tenían excusas y susurraría lo siguiente: "Siano fatto in malocchio", que en español significaría "nos han echado el mal de ojo". Muy bien, ahora llegamos a Brasil 2014. No, Brasil 2014. A ver, es más entendible. ¿Por qué? Por el grupo que les tocó. Por eso yo insisto en lo del 2010. Era un grupo que, siendo Italia, tenés que pasarlo con nada. En 2014, para mí le tocó literalmente el grupo de la muerte. De hecho, creo que es el mejor grupo de la historia de los mundiales. Me van a decir, pará, vos sos un exagerado. Verdaderamente creo que es el mejor grupo de la historia de los mundiales. Mundial del calor y el colapso. Una nueva Italia llegaba con figuras como Balotelli y los hermanos bastardos de Bonucci y Chiellini. A ver, ahí tenemos el equipo. Buffon en el arco, en un nivelazo. De Siglio, Chiellini, Darmian, Barzagli, Bonucci la defensa. Muy buena defensa. La mitad de la cancha era Marchisio, Verratti, Pirlo. Tremendo. Y después tenía Balotelli, Ciro Immobile. No, es un equipazo, Es un equipazo. Este equipo, en 2010, ganaba los 3 partidos capaz. Mirá lo que te digo. Andrea Pirlo y Buffon disputaban con canas su última copa, la copa de las segunda vergüenzas. Pero que conste que Pirlo estaba en un nivelazo, en la Juventus. O sea, no sé qué le pasó a Italia. Sin embargo, arrancaron con buen pie en fase de grupos. Veríamos allí un gol de Marchisio y uno de Balotelli contra Italia. Italia tenía esperanzas. Yo me acuerdo de ver este partido. Si vos me decías en ese momento que ese gol de Balotelli iba a ser el último gol de Italia en mundiales en los próximos 16 años, yo te decía, hermano, ¿qué estás diciendo? ¿Sos estúpido? Pero van a terminar pasando 16 años hasta el 2030. Es una locura. Esperanza que duró exactamente una semana. Costa Rica. La Costa Rica de un joven Keylor Navas los frena 1-0 y contra Uruguay en un partido cargado de drama. Diego Godín marcó de cabeza el gol que enterraría para siempre a Italia de los mundiales. Se habla poco de esta pechofría de Italia, porque empatando clasificaba a Italia, si mal no recuerdo. Inglaterra ya tenía 0 puntos, no corría nada. Costa Rica tenía 6, es decir, estaba recontra adentro. Italia y Uruguay, ambos con 3, pero Italia tenía mejor diferencia de gol. Uruguay estaba -1, había perdido 3-1 con Costa Rica, le había ganado 2-1 a Inglaterra. E Italia estaba en 0, porque le había ganado por la mínima a Inglaterra y había perdido por la mínima con Costa Rica. Empatando Italia clasificaba y pierde. O sea, qué amargura. Qué amargura y qué huevos Uruguay, Qué huevo la celeste que le ganó Inglaterra e Italia. Siendo eliminados otra vez en fase de grupos, Balotelli llora en el túnel. Los medios italianos hablan de vergüenza nacional, ya que para el Mundial de Rusia 2018 Italia ni siquiera clasificó. Por primera vez en 60 años, Italia no iba a un Mundial. Qué vergüenza eso. El repechaje contra Suecia perdieron 1-0. Buffon llora a moco tendido frente a las cámaras. La tetracampeona del mundo, el imperio que Italia alguna vez tuvo, ya era. Esta es una de las fotos más históricas del fútbol, Cannavaro y Maldini yendo en búsqueda de Ronaldo Nazario. Esa foto es impresionante. Esa foto es impresionante. Por favor, editor, ponela ahí. Mira lo que es esa foto, hermano.
Mirá lo que es esa imagen. Qué locura el fútbol. Ya era parte del pasado. Bueno, la puso acá en el video. Pero es increíble esa foto. Y por más loco que suene, lo peor aún faltaba por llegar. Maldita sea, Qatar 2022. El segundo mundial consecutivo donde no se alistarían. Esta fue la peor de las 3 eliminaciones al mundial lejos. En Rusia, bueno, tremendo papelón, pero fue Suecia. Esto a ver si lo explica cómo fue, pero esta sí que es insuperable. Aquí la no clasificación era totalmente inentendible, ya que Italia de cierta forma venía de haber resucitado. Esto de la mano del técnico Roberto Mancini. Los azzurras venían de ser campeones en la Eurocopa del 2020. Pulverizaron a la Inglaterra de Harry Kane y Bellingham en la final tras los penales. Buffon aquí al fin aceptó su vejez y se echó a un lado para darle los guantes al gran Gianluigi Donnarumma. No habían excusas. Italia tenía el nivel para volver a los mundiales. Hermano, campeón de Eurocopa en 2021 y en ese mismo año ya se terminaba de jugar el repechaje para Qatar, en 2022 principios. Y ahora quiero ver si lo dice, pero tenía un montón de invictos Italia en ese momento, partidos. Una barbaridad. Pero la realidad nos diría que no. Parecía que la maldición era solo con las copas del mundo. Para el Mundial de Qatar llegarían en posición de repechaje. Otra tragedia más. Empataron con Suiza, perdieron puntos absurdos contra Bulgaria y resulta que Macedonia del Norte, los elimina en casa con un gol agónico al minuto 92. Amigo, Macedonia del Norte eliminó a Italia, boludo. En Italia, con un gol al último minuto. No existe manera más insufrible de quedarse afuera otra vez. Figuras como Jorginho se negaban a que lo levantaran del campo tras haber pasado más de 2 horas de que se terminó la noche. Qué locura, hermano. Acá tengo el dato puntual que es impresionante. Italia estableció un récord mundial de 37 partidos consecutivos sin perder. 30 victorias y 7 empates entre octubre de 2018 y octubre de 2021. 3 años sin perder. Y ese invicto lo pierde contra España en la Nations League el 6 de octubre del 2021. Desde que terminó Rusia hasta el año antes de Qatar, Italia no perdió ningún partido. Tuvo una serie de derrotas que va fuera del Mundial. Una locura. Hinchas quemaban bengalas azules en señal de luto, y es allí cuando llegamos al presente. Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hermano, van 46 selecciones y tampoco va Italia. Italia en agonía decide recurrir a uno de sus veteranos campeones para que la dirija. Así, Gennaro Gattuso asume el reto. Apenas ahorita, a mediados de este 2025, su tarea era enderezar el camino y llevar a su vieja Italia de vuelta a una Copa del Mundo. Pero las eliminatorias en Europa suelen ser hiper duras. Italia vuelve por tercera vez a caer en el puesto de repechaje. Qué locura, hermano. A ver, si uno analiza el grupo que le tocó a Italia para caer en repechaje, tengo la sensación de que solamente jugaba contra una selección puntual. Porque su grupo era Noruega, Israel, Estonia y Moldavia. Y justamente Italia hizo 18 puntos, es decir, le ganó los 2 partidos a Moldavia, a Estonia y a Israel, pero perdió los 2 partidos con Noruega, que Noruega ganó los 8. Y aparte los 2 partidos que pierde con Noruega, los pierde ambos por goleada. 4-1 y 3-0. Impresionante. Tan solo un partido definirá su clasificación o no al dicho mundial. En estas presentes eliminatorias cayeron medio muertos en el último partido contra Noruega. Este partido Italia lo tenía que ganar no 1 ni 2, sino 9-0. Esto sí. Claro, yo estaba fuera ahí. Querían clasificar directamente a la Copa. Hazaña casi imposible frente a la Noruega de un psicópata Erling Haaland. En esa noche caerían 3-1 con un doblete del vikingo noruego que clasifica a su tierra a dicho mundial. Italia en desgracia. Llegaban los repechajes, marzo 2026. Italia debía dejar atrás la amargura de lado y enfocarse en lo que ya
tenían de frente. Si no se pudo entrar de forma directa, pues bueno, debemos hacer el trabajo en la repesca. Sin embargo, tampoco pudieron así. Pero bien, vamos paso a paso. Esta repesca consistía de 2 partidos, uno de semifinales y otro en la final. Nada de ida y vuelta, solo un partido. En semifinales se enfrentaron contra Irlanda del Norte. A pesar de no ganar con un resultado abultado, Italia soñaba palpablemente con una victoria 2-0. Qué bien Italia, 2-0 ganó este partido, clave. Porque la presión que deben sentir los jugadores es total. Por un segundo Tonali se vestía de Del Piero y se mandaba un fusilazo al primer toque para abrir la noche. A Gattuso casi se le sale el ojo de tanto griterío celebrando. Al minuto 79 Kane se viste por momentos de Ronaldinho y da una clase magistral de enganches dentro del área. Uno es Ronaldinho y otro es Del Piero, che. 2-0. Italia celebraba como si no fuese a haber mañana. El tema es que sí había mañana y sería el peor mañana para la historia de dicho país. Italia versus Bosnia-Herzegovina. Recordemos que la semifinal Bosnia la juega contra Gales, empata faltando 5 minutos con el gol del histórico Edin Dzeko, avanza por penales y en el momento que avanza por penales Bosnia, se graban a jugadores de Italia festejando que les toca a Bosnia, como que era más fácil que Gales. Y después, bueno, sabemos lo que pasó, pero el karma fue instantáneo. Bosnia, una nación que siempre ha solido ser la regalapunto de las eliminatorias. Una selección que vive siendo goleada por todos. La Portugal de Cristiano ya la tiene huequeada en infinidades de ocasiones. Siempre pierden con 5 o 6 goles a 0. Están ya acostumbrados a caer. Para Italia esto debía ser un trabajo más que fácil. Casi un partido de exhibición, una celebración adelantada. Pero resulta que no. Todo lo contrario. El fútbol siempre, pero siempre trae sorpresas. Arranca el partido. Italia se sentía superior y es que en realidad se veían superiores. Al minuto 14 el portero comete una burrada al regalar el balón. Nicolo Valera suelta el pase para que quien haga lo mejor que sabe hacer. ¡Qué golazo metió Moise Kean! Golazo. Italia saboreaba el mundial, pero el fútbol suele ser tan bien como el boxeo. No puedes cantar victoria hasta que suene la última campana. Los de Bosnia lo sabían. A pesar de las 1001 derrotas en su historial, estaban conscientes de que tan solo necesitaban ganar este mísero y único partido. Tan solo una victoria para estar adentro necesitaban. Por ello no jugarían con fútbol, sino que jugarían con el alma. Al minuto 41, en un mal saque de Donnarumma, la pelota le queda casi servida camino al área para los de Bosnia. Y ahí expulsan a Bastoni, para mí bien expulsado. Bastoni no le queda otra que meter el planchazo de sacrificio, roja directa. El partido ahora sí se emparejaba, Italia con uno menos y Bosnia con el sueño intacto. Al minuto 90 Moise Kean estaba galopando al área, parecía ser el gol de la gloria para Italia. Ay, Moise Kean, querido, era esa en el 60. Pero el portero sale y Kane dispara muy descolocado hacia arriba. Este es el martirio de los italianos. Fallan en los momentos más agónicos. Poco a poco Bosnia empezaba a llegar más. Aprovecharon la ventaja del uno menos, pero Donnarumma taparía las pocas chances claras. Aún así no se cansaron de intentarlo. Mirá, minuto 72 y seguía ganando Italia, era aguantar un poco más. El que persevera vence. Minuto 80, a 10 del final, un centrazo y forcejeo adentro se convierte en el gol de la gloria. Donnarumma milagrosamente saca el cabezazo, pero ahí estaba Tabakovic para terminar de meterla. Empate 1-1. Al técnico de Bosnia le costó reaccionar para celebrar el gol. Por más que suene imposible, Bosnia se veía superior al borde del final. Donnarumma tuvo que estirarse de más para tratar de alargar el encuentro. Italia estaba en shock. Bosnia defendía ese empate con el alma. Hasta se tiraban al piso para evitar los disparos al arco. ¡Qué locura, hermano! ¿Cómo Bosnia terminó poniéndolo en un arco a Italia? ¿Cómo le ganó la desesperación a Italia? Porque si este partido se juega en Nations League o en eliminatorias o en amistosos, gana Italia 3-0.
Creo que la presión que sienten los jugadores italianos es tan grande que termina jugándolo en contra en estos partidos. Tanda de penales ya era inminente y aún así en los penales parecía también que Italia tenía la victoria cantada. Claro, con Donnarumma. Ya que bajo los 3 palos estaba Donnarumma, el vigente portero campeón de la Champions, pero ese es el gran problema, sí, el confiarse una y otra vez. Esta vez Donnarumma no tapó ni una, mientras que Espósito la mandó a las nubes. Ay, Espósito querido. Y Cristante la mandaría al palo. Estaban salados los italianos. Bosnia al mundial, mientras que Donnarumma se agarraba la cabeza sin poder creer lo que estaba pasando. Gattuso, por su propio bien para con su salud, decidió esta vez no salir fúrico en las ruedas de prensa. No había nada por qué protestar. No, creo que la cara de Donnarumma lo explica todo. Donnarumma, si Italia clasifica al Mundial 2030, va a atajar su primer Mundial con 31 años. Imagínense que Donnarumma siempre fue el arquero joven, con futuro, con mucho talento. No puede atajar un Mundial todavía. Y va a atajar el Mundial con 31 años recién. Si es que en 2030 Italia clasifica. No se logró, no se pudo. Mi spiace, però questo è il calcio, però io sono orgoglioso di me ragazzi. Fa male perché ci serviva per noi, per le nostre famiglie, per tutta l'Italia, per il nostro movimento. È una mazzata così, è difficile da digerire. Però fa male, dispiace. Pobre Gennaro Gattuso, hermano. Tremendo jugador y tremendo emblema del fútbol italiano. Termina siendo el entrenador de un nuevo fracaso de la selección italiana. A 20 años de aquel mundial que él mismo alzó y aún hoy siguen los quebrantos, pareciera que Italia no lidiara con el fútbol, sino más bien con algo más grande. Es como si de verdad acarrearan una especie de maldición. Italia fuera del mundial por tercera vez consecutiva. Qué locura, hermano, qué locura. Voy a dejar mi like porque es un gran video. Pero la verdad que es muy choqueante, muy sorprendente la debacle de la selección italiana. Verdaderamente cuesta creerlo, pero bueno. Veremos si clasifica finalmente al Mundial 2030.